Bueno, vamos con el segundo vídeo del día, hoy jueves 5 de enero, y recordaréis como la semana pasada, a finales del 2022, que Pedro Sánchez salió a dar una rueda de prensa al Moncloa, ¿no? A anunciar a bombo y platillo una serie de medidas económicas de cara a este año 2023. Se incluía la bajada del IVA, ¿no? A lo que ellos llamaban alimentos de primera necesidad. Y digo a lo que ellos llaman alimentos de primera necesidad porque en la bajada del IVA no se incluía ni la carne ni el pescado, obviamente por una cuestión puramente ideológica, por este sectarismo extremo de lo del animalismo, lo del camelo climático y toda esta basura, propaganda woke ultra izquierdista, y esa es la razón por la cual alimentos realmente de primera necesidad no se veían, ¿no? Pues dentro de esa bajada del IVA de algunos productos al 0%. ¿Con qué noticia nos hemos levantado hoy 5 de enero en The Objective y otros medios de comunicación? ¡Qué sorpresa! El nuevo impuesto al plástico amenaza con dejar sin efecto la rebaja del IVA a esos productos básicos, 30 millones de euros a los supermercados, que por supuesto se podrán trasladar a los precios. Pero bueno, con un gobierno lleno de comunistas como Alberto Garzón, como Yolanda Díaz, no descarto que incluso empiecen a exigir topes de precio a los alimentos, y después de eso vienen los desabastecimientos, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en Cuba o en cualquier país gobernado por esta ideología criminal ultraizquierdista como son los comunistas, que se piensan que las cosas van bien y por supuesto lo único que provocan es que el pueblo se muera de hambre, ¿no? Por tanto, qué sorpresa la bajada del IVA, que por supuesto no va a tener ningún tipo de efecto. Ya lo ponía Vox en Twitter. ¡Sorpresa! El gobierno anuncia la bajada del IVA de los alimentos, cuela un nuevo impuesto al plástico. Como le gusta lo de los impuestos al gobierno de Pedro Sánchez, que va a encarecer aún más el precio de los alimentos. Y por supuesto la intención de este gobierno nunca fue mejorar la vida a los españoles, solo dar la ilusión de que hace algo, que luego encima, por cierto, no olvidéis que Pedro Sánchez se negó, a bajar el IVA durante todo el año 2022 después de forrarse, gracias a la inflación. Luego lo ha querido bajar en estos primeros meses del 2023 porque claro, hay elecciones en mayo y resulta que nadie lo va a notar por estos nuevos impuestos a los plásticos. Ya pueden aplaudir todos los palmeros al gobierno de Pedro Sánchez, que por supuesto su último objetivo es mejorar la vida de la ciudadanía. Rodrigo Alonso, del sindicato Solidaridad, que ponía en Twitter: los sueldos que no dan ni para llegar a mitad de mes, comer, pagar la luz, llenar el depósito o incluso ducharse, se han convertido en actividades de lujo. No podemos permitir que este gobierno infame y sus sindicatos lacayos que sigan riéndose de los trabajadores. Pero bueno, luego va por ahí Pedro Sánchez a repartir 200 euros en un cheque de comida. Por cierto, menos dinero que lo del bono cultural de 400 euros de los chavales de 18 años. ¿Para qué? Para comprarles el voto para las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, las generales de noviembre. Por cierto, unos 400 euros que ha salido de los impuestos de los padres, no lo olvidemos, que parece que alguno, no sé, se piensa que el dinero público sale de los árboles, y no, sale de los impuestos de la clase trabajadora, sale de los impuestos de los autónomos, sale de los impuestos del sector privado. Y por supuesto empieza el 2023 y la gasolina de los países más caro, el gas, la electricidad, lo del IVA que no va a tener ningún tipo de efecto, los autónomos expoliados con esas nuevas cuotas en el año 2023, cada vez más impuestos y cada vez todos más en la ruina y más contracción económica. Y esta es la realidad de España. Y por supuesto el gobierno incapaz de adoptar buenas medidas económicas que implique, no sé, bajar impuestos, recortar el gasto, recortar la inmensidad, la monstruidad como es el Estado, con un montón de gasto político, de gasto superfluo, chiringuitero, reducir la deuda, el déficit, la contracción económica. ¿Qué va? ¿Qué va? Esto no lo hace el gobierno de Pedro Sánchez. Lo único que saben hacer, ¿no? Subir impuestos mientras van por ahí, no sé, regalando paguitas, ¿no? Regalando limosnas. Y lo que es increíble es que la gente, no sé, acepte esas limosnas, ¿no? Cuando lo que debería de querer la gente es un empleo, porque el empleo da libertad y hace que no tengas dependencia económica del Estado, porque si tú dependes económicamente del Estado, quieras o no, te terminan comprando el voto y las voluntades, porque el Estado es quien te garantiza tu subsistencia. Y lo que hay que exigir es un empleo, porque el empleo da libertad. Y por supuesto en España no se dan las condiciones. No hay un buen clima fiscal, un buen clima jurídico para poder emprender, para ser autónomo, para montar una empresa, para contratar a gente, para que en definitiva haya empleo, porque el gobierno de Pedro Sánchez hace justo todo lo contrario, pero lo hace por supuesto de forma intencionada, porque lo último que quiere este gobierno es realmente que a la gente le vaya las cosas bien. Y mientras puedan seguir estrujando y expoliando a los autónomos, al sector privado, a la clase trabajadora,
y luego repartir limosnas, migajas, montar redes clientelares y subvenciones para poder comprar cientos de miles de votos que puedan garantizarles la permanencia en el poder, ese es el único objetivo que tiene el Partido Socialista. Y evidentemente así nos va, pero bueno, no solamente estos retratados de Vox a raíz del IVA y el impuesto de los plásticos a Pedro Sánchez, también han rescatado un tuit que publicó Pedro Sánchez el pasado año 2016. Decimos sí a la regeneración política, haciendo que los corruptos, aparte de ir a la cárcel, devuelvan lo que han robado, decía Pedro Sánchez en mayo de 2016 en la campaña de las elecciones generales que luego gana Rajoy en el mes de junio. Y fijaos el tuit que le ha recordado muy bien Vox Jóvenes. Hola Sánchez Castejón, ¿van a devolver lo robado? Es por lo que decías de la regeneración política. Devolver lo robado, ese autobús con la cara de Griñán y Chávez del PSOE de Andalucía y los sindicatos corruptos, vendobreros y comegambas de Comisiones Obreras y UGT. ¿No quería regeneración política Pedro Sánchez? Griñán, que se quiere librar de la cárcel, incluso el Partido Popular quiere que tampoco vaya a la cárcel, no devuelven ni un duro de los 700 millones de euros malversados. Esta es la realidad política y esta es la realidad del Partido Socialista, el partido político más corrupto y con la historia criminal de toda España. Y así nos va, evidentemente. Así nos va, pero bueno, no solamente, como digo, estas cuestiones económicas, ¿no? Del IVA y los regalitos de Pedro Sánchez, como si fuese Papá Noel y los Reyes Magos. También tenemos la realidad del paro, la realidad del empleo en España. Nos dice Libertad Digital los datos de diciembre que desmontan de un plumazo la manipulación estadística del paro, porque ocultan casi 500.000 de parados. Salió el otro día toda la izquierda, el gobierno, Yolanda Díaz, la Tucán y todos los medios palmeros, ¿no? Aplaudiendo los datos de paro de diciembre, diciendo que era el mejor año desde el año 2012 y que si la reforma laboral era muy buena y demás. Recordamos, ¿no? Esas palabras de Yolanda Díaz, que había caído el paro en 43.000 personas, que se bajaba de los 3 millones, el mejor año desde el año 2007, que desde el año 2020 1 millón de personas han obtenido un empleo y demás, y que las medidas económicas del gobierno de Pedro Sánchez son muy buenas, ¿no? Y es todo propaganda, y es todo fuegos artificiales, y todo es mentira. Como destaca Uso, el total de parados registrados en el SEPE se sitúa, parados oficialmente registrados, menos de 3 millones, pero son 200.000 no ocupados en formación, con disposición limitada casi 300.000 y en ERTE 20.500 trabajadores. Por tanto, el paro subiría a 3,3 millones de personas y hay otro 500.000 de parados que no se cuentan, que son los llamados fijos discontinuos, ¿no? Lo típico de, no, bueno, yo trabajo 1 mes, 2 meses al año y ya me quitan de los datos del paro, ¿no? Porque lo único que hacen es cambiar la terminología para dar a entender que todo funciona de puta madre. Y no es verdad. Y no es verdad. Y ante la propaganda y ante los fuegos artificiales del gobierno de Pedro Sánchez, los datos reales, más datos. En diciembre de 2022 el 40% de los contratos son de carácter indefinido, que es un 24,5% menos respecto al mes anterior, el mes de noviembre. Y ojo, no olvidemos que ahora tenemos toda esta campaña, digamos, en donde, bueno, pues se mueve mucho más dinero por todo el tema de la Navidad, el comercio, la hostelería. Por tanto, aún así, se ha creado menos empleo que otros años, que en otras campañas de Navidades, y menor porcentaje de contratos no temporales, vamos a decirlo así, perdón, por estas fechas respecto a años anteriores. Así que, por tanto, nos vamos cada vez a peor, no a mejor, sino que nos vamos completamente a peor. Y también, otro dato bastante destacado, estancamiento en los autónomos. Solamente hay 5 autónomos más en todo 2022 respecto a 2021, mientras por supuesto los autónomos nos siguen expoliando y arruinando con esas nuevas cuotas que entran en vigor en el año 2023. La España empobrecida de Pedro Sánchez, cifras de un fracaso socialista. Por supuesto, España sigue siendo el país que lidera con más paro total, con más paro femenino, con más paro juvenil de toda Europa y no se adoptan medidas económicas que favorezca ser un autónomo, emprender o montar una empresa, ni muchísimo menos. De hecho, casi todo el empleo que se crea es empleo público, por supuesto. Y esta es la pura realidad económica de España, aparte de haber sido el país que más cayó el PIB y uno de los pocos países de Europa que no hemos recuperado la riqueza de antes de la llegada esta del chinovirus en el año 2020. Y el país, por supuesto, que sí, no, es que crecemos mucho, claro, porque habíamos sido el país que más habíamos caído, evidentemente, pero lejísimos de los datos pre-chinovirus, por así decirlo. ¿Y a qué se dedica el gobierno de Pedro Sánchez? A regalar paguitas y ayuditas, ¿no? 200 euros, tal, la cesta de no sé qué, o lo del bono cultural para comprarle el voto a los chavales. Y esa es la situación de España.
Esta es la realidad de España, mientras las colas del hambre, por cierto, siguen aumentando en toda España. Pero bueno, como digo y como siempre he defendido, lo hacen adrede, lo hacen conscientemente, porque lo último que quiere un gobierno socialista con comunistas es la prosperidad económica del país que están gobernando. Por cierto, Alberto Garzón, el ministro de Consumo, Garzón, que lanza una campaña para que los españoles compren menos ropa, porque dice que así matamos el planeta, y nos ha puesto en Instagram que, bueno, que el 76% de los españoles, me gustaría saber de dónde sale esa cifra, pero bueno, que ya hemos decidido cambiar nuestros hábitos de consumo para luchar contra el camelo climático, y presume de armario sostenible, ¿no? Es Alberto Garzón, que decía que el turismo, que es una actividad esencial para España, no daba valor añadido. Es Alberto Garzón que atacó a la industria cárnica y ganadera, a la carne española, hace unos cuantos meses en la campaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León. Es Alberto Garzón con esa huelga de juguetes de $500.000, hablando del sexismo en los juguetes. ¡Dejad a los niños jugar con lo que les dé la gana, coño! Y ahora atacando otro sector muy importante, como es el sector textil, la ropa, con la marca Inditex de Amancio Ortega, que es de las más importantes, pero un montón de negocios dedicados a esta actividad económica. Este es el nivel del gobierno de Pedro Sánchez, atacando sectores económicos importantísimos en España. Turismo, el sector cárnico, el sector textil. Este es el nivel. Alberto Garzón, que cobra un pastizal todos los años. ¿Para qué? ¿Para perjudicarnos? ¿Para atacar a nuestras empresas? ¿Para atacar a nuestros emprendedores? ¿Para atacar, no sé, a la gente que realmente crea empleo? Porque el empleo lo tienen que crear los agentes económicos, no el Estado. El empleo que crea el Estado, empleo público, solamente provoca ineficiencia, nada más. Y duplicidades, y administraciones multiplicadas por 3, y un montón de gente que trabaja, bueno, que toma café y lee el periódico cobrando un pastizal, sin hacer nada. Bueno, Sánchez que castiga a los españoles, el precio de la gasolina en España, que ya es más caro que en Francia. Bueno, cerramos el vídeo, como ya hemos comentado en el vídeo de hace unas cuantas horas, ¿no? Lo que quería comentar de Comunidad Valenciana, nos dice La Vanguardia, el retroceso de Vox en los sondeos internos del PP y el Partido Socialista, ¿no? De Comunidad Valenciana, obliga a Carlos Mazón, líder del PP, a ganar con margen a Chimo Puig, ¿no? Esto es lo que nos decía La Vanguardia, como digo, en el vídeo de esta mañana que hemos comentado, uno de los objetivos que tiene Vox sin duda en diferentes citas electorales autonómicas del año 2023, y nos dicen, sondeos internos, ¿no? Según ellos del Partido Popular, que Vox está de capa caída en la Comunidad Valenciana, bueno, que han puesto de candidato en este caso a Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional, que es cierto que ya han salido por ahí los medios a hablar de una historia por ahí de hace 20 años, pero sinceramente creo que es un candidato que, bueno, puede encajar bastante bien, ¿no? Sabiendo un poco, pues, el tipo de, bueno, pues de campaña electoral, vamos a decirlo así, que va a querer hacer Vox sin duda en ese territorio español como es Comunidad Valenciana. Y bueno, el PP diciendo que Vox está de capa caída. Encuestas también del PSOE a nivel interno dicen que Vox sacaría 12, 13 diputados, que bueno, sí que implicaría un crecimiento respecto a los 10 del año 2019, pero un crecimiento, pues yo creo que muy por debajo de lo esperado, muy por debajo de los resultados que objetivamente hablando se pueden sacar en ese territorio. Pero vamos, que yo no sé muy bien de dónde han sacado las encuestas internas el PP, el PSOE, porque el último sondeo que se publicó para Sigma 2 a nivel autonómico para Comunidad Valenciana le daban a Vox 17 escaños, que son muchos más de lo que dice el PP, de lo que dice el PSOE, y no lejos de duplicar los 10 diputados que, como digo, Vox tiene actualmente en las Cortes Valencianas, que fue el resultado que obtuvo, en este caso en las últimas elecciones autonómicas, en abril de 2019, con apenas el 10% de los votos, y el siguiente resultado que tenemos objetivo fueron las elecciones generales en el año 2019, el 10 de noviembre en Comunidad Valenciana, aunque es cierto que a nivel nacional y a nivel autonómico no se vota igual, en donde Vox llegó casi al 19% de los votos, ¿no? Al final, yo, por mucho que el PP diga una cosa o la contraria, al final la Vanguardia sabemos que es un medio de comunicación al servicio del viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto. La realidad de Comunidad Valenciana es, en primer lugar, tenemos un partido socialista corrupto, la Guardia Civil, que identifica un segundo foco de corrupción del PSOE. En el origen de Azud, el caso Aquamed, con 16 millones de euros. Ya sabéis que Vox se va a personar como acusación popular en ese caso, ¿no?, de la financiación ilegal del Partido Socialista de Valencia, que ya lo llaman era el 3% de Jordi Pujol en Cataluña, que sería el 5%, lo de las comisiones, de obras públicas y demás, ¿no? La realidad es que en Comunidad Valenciana tenemos un Partido Socialista corrupto, tenemos un Partido Popular
incapaz realmente de mostrar una verdadera alternativa en Comunidad Valenciana, y ahí tiene que aparecer sin duda Vox, ¿no? Que yo creo que la campaña en Comunidad Valenciana tiene que ser una campaña, como siempre he defendido, muy parecida a la que se hizo en Cataluña, socialpatriota, muy agresiva, por supuesto. Agresiva en el buen sentido, claro, ¿no? Y centrarse en 4 o 5 problemas que yo creo que son fundamentales en Comunidad Valenciana. En primer lugar, claramente el aumento de la inseguridad, el aumento de la delincuencia asociado a esa inmigración ilegal, como ya defendió Ricardo Ferris, inspector de policía, sancionado por Marlaska, por contar la verdad, va a ser un elemento fundamental. En segundo lugar, todo el avance del independentismo, todo el avance del pancatalanismo, por supuesto, que no son más que chiringuitos, farsas históricas, vivir del cuento y un montón de subvenciones y redes clientelares. En tercer lugar, dar toda la batalla completamente a nivel cultural, principalmente en la educación, una educación abandonada sistemáticamente por el Partido Popular, que se la regaló a la izquierda pancatalanista en Comunidad Valenciana. También todo el tema del campo, que es fundamental, sobre todo en zonas interiores, que son zonas en donde Compromís suele obtener bastante voto, y hay que ir sin duda por esos votantes, esos agricultores, esos ganaderos que están completamente perjudicados sin duda por la Agenda 2030, por esas políticas globalistas que defienden todos los partidos políticos, todos del arco parlamentario, menos Vox con su Agenda España. Y luego también, por supuesto, otras recetas sin duda para revertir la nefasta situación económica que hay en Comunidad Valenciana, una de las regiones más endeudadas, con más paro y con más ruina completamente, porque su gobierno autonómico es un desastre completamente, ¿no? Entonces yo creo que eso tienen que ser un poco los 5 pilares, ¿no? Sobre los que, bueno, se desarrolle, vamos a decirlo así, esta campaña autonómica, que sin duda va a ser muy importante. Por supuesto que Vox va a tener mucho más escaños y mucho más porcentaje que lo que dicen las tonterías de las encuestas internas del PP y del Partido Socialista, y como digo, una campaña social patriota, obrerista, con esos 4 o 5 pilares como elementos fundamentales, sin duda. Tienen que dar a Vox un buen resultado, conseguir echar al Botànic en Comunidad Valenciana, pactar con Carlos Mazón, siempre y cuando Carlos Mazón quisiese, por supuesto, pactar con Vox y crear sin duda un gobierno sensato, un gobierno de sentido común como el que tenemos en Castilla y León, defendiendo o hablando, mejor dicho, de los problemas reales de los valencianos y ofreciendo soluciones sensatas, y no toda la basura y toda la mierda que el corrupto Chimo Puig, que el corrupto Partido Socialista de Valencia está aplicando en estas legislaturas. Pues nada, simplemente hasta aquí este segundo vídeo del jueves 5 de enero, como siempre. Si os hago sale pensar, like, os podéis suscribir y dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter y Anchor de contacto, listas de reproducción, que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.